momento pude ver ángeles que se daban vuelta y miraban como los santos estaban adorando. Y muchos ángeles uno a uno se iban dando vuelta. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu voz la que suena y resuena desde tu trono en esta mañana, Padre, para que no solamente nosotros seamos impartidos por tu palabra, sino que tu Espíritu pueda correr libremente por este barrio, Señor, y que tu palabra sea conocida y aún se extienda más allá por medio de tus ángeles, Señor, se extienda a fronteras que no conocemos, Señor, pero tu palabra llega y llega con liberación y llega con sanidad y llega con poder y llega con tu justicia, llega con apertura de ojos, llega con entendimiento renovado, Señor. Señor, declaramos, Señor, que esta palabra también establece reino en cada lugar donde se la considere, en todo lugar donde se la reconozca, se la apropie. Sean tus hijos avisados y sea tu nombre exaltado, Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, buenos días. Lindo tiempo de adoración. Gloria al Señor. Dios les bendiga a los que nos están siguiendo por internet. El Señor conforte sus corazones, los fortalezca y los abra completamente para estar, valga la redundancia, abiertos a su presencia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir justamente al Salmo 34. Estuvimos cantando ese Salmo 34. Vamos a trabajar un poco, meditar un poco en ese salmo, quizás no versículo a versículo, pero vamos a meditar qué hay detrás de todo ese salmo, ¿sí? Vamos al Salmo 34 entonces. Salmo 34, no creo que lleguen a ver ahí, pero lo pueden ver en sus Biblias. Como ustedes saben, los salmos, el título es parte del salmo, ¿sí? Algunas veces algunas versiones lo obvian, pero es parte del salmo. Dice de David, cuando cambió su conducta ante Abimelech y éste lo echó y se fue. Bendeciré a Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Este pobre clamó y Yahvé lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Yahvé es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Temed a Yahvé vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien.
Venid, hijos, escuchadme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela con denuedo. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro de Yahvé está contra los que hacen el mal, para cortar su memoria de la tierra. Claman los justos y Yahvé los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahvé. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán declarados culpables. Yahvé redimirá el alma de sus esclavos, no serán condenados cuantos en él confían. Eran 3 secciones y me olvidé de pasarlas, ¿no? En fin, gloria al Señor. El domingo pasado estuvimos dando 4 palabras que el Señor nos había compartido para nuestra posición espiritual, ¿sí? Y creo que son palabras muy profundas, gracias, son palabras muy profundas, las hemos analizado con algún detalle y la última entiendo que requiere más análisis, pero al mismo tiempo nos da una esperanza de poder entender mucho más, porque hablaba de la luz que iba a venir sobre nosotros. Recordemos esas palabras un poco, ¿sí? Dice la primera palabra, uno tiene que estar posicionado espiritualmente para entender adecuadamente. La segunda palabra decía, la posición te da el lenguaje y el lenguaje te da el entendimiento. La tercera palabra era, las palabras no vienen de tu conocimiento, sino que son entregadas en el ambiente en que estás. Y en cuarto lugar, la cuarta palabra es, tú puedes abrir tu rollo y puedes leer hasta donde tu luz te dé, pero ese rollo te va a dar luz para poder seguir leyéndolo. Entonces, creo que el Señor tiene que darnos luz para entrar a ámbitos más profundos en el espíritu. Sí, justamente esta última palabra habla de cómo tener más luz, y es una palabra, por así decirla, de esperanza. Y aquí la guianza del Espíritu Santo para caminar en esos ámbitos es clave, ¿sí? Tenemos que ser guiados por su luz o por su Espíritu para tener más luz. Sin embargo, hay una quinta palabra, ¿sí? La vez pasada la dije, no la dije, pero anuncié que había una quinta palabra. Y la quinta palabra es la que nos sostiene en todo momento a nosotros. No te voy a decir nada nuevo, creo, en el día de hoy. Bueno, creo que no te voy a decir nada nuevo, pero entiendo que ustedes son entendidos en la palabra, y esto que voy a compartirles y que nos compartió el Señor es relativamente conocido. Pero abramos nuestro corazón para ver qué matiz el Señor da a todo lo que quiere compartirnos en el día de hoy. Antes de soltarte esa palabra, quiero que repasemos un poco la visión, para aquellos que no la recuerdan, donde la visión había un árbol, ¿sí? Un árbol, no entendía cuál era el tamaño porque lo veía solo ahí y aparentaba ser grande, pero en el momento que entro en los ámbitos de esta visión me doy cuenta de lo enorme que era ese árbol, ¿sí? Ese árbol tenía un anillo de nube que estaba rodeando la copa, por debajo de la copa, sin tocar el tronco, y de los extremos de la copa salían como ramas que se metían en la nube y aparentemente sostenían la nube.
¿sí? Y estando dentro de esa nube uno podía ver cómo el follaje, las ramas y los frutos del árbol estaban dentro, eran accesibles en la nube. Entonces todo allí era accesible. Después me puse a caminar por la nube adentro y veía alrededor, digamos en las paredes, no exactamente en las paredes, pero bueno, digamos en los lados, podía ver manos y brazos como que sostenían. En un momento vi como que las manos estaban en el piso y yo iba caminando por arriba de esas manos, ¿sí? También vi algunos asientos tipo bancos de plaza para 3, 4 plazas, pero no vi, 3, 4 personas sentándose, pero no vi nadie sentado, ¿sí? Los vi ahí, estaban, pero no había nadie. El lugar era grande, era espacioso, bien iluminado, y podía además ver a los hermanos que nos estaban acompañando, ¿sí? en ese tiempo de intercesión, con una asociación bastante extraña porque estábamos ahí todos juntos, pero al mismo tiempo veía como ámbitos que cada uno tenía, era una especie de, por así decirlo, burbujas de plástico transparentes, por la cual uno caminaba y uno estaba ahí, veía al hermano, estaba cerca, pero tenía como su espacio. No entiendo, simplemente describo. Y mientras caminaba, veía ese ámbito de nube y escucho esta voz que dice: yo soy tu proveedor en todo momento, yo soy tu sostén. Creo que esta es una palabra, primero, que no es nueva, ¿sí? Pero que es fundamental para la vida cristiana en general, pero también para movernos en ámbitos espirituales, porque para movernos, para crecer, para avanzar en ámbitos espirituales, tenemos que aprender a depender del Señor y entender que Él es el proveedor de todo, absolutamente de todo. Y esa es la confianza, esta es una palabra más de confianza, describiendo al Señor la confianza que me da para creer que si Él es el proveedor en todo momento voy a tener la provisión de parte de Dios. Valga la redundancia, ¿no? Antes de entrar en tema, déjame compartirte algo de algunas palabras que se suelen confundir, pero quiero aclararlas, ¿no? ¿Qué es la palabra proveer? ¿Sí? Entonces, antes de discutir esta palabra, quiero que veamos otra palabra que es prever. Una es proveer y otra es prever. Prever viene del latín pre, antes de, y videre, ver. O sea, prever es ver de antemano. Y se conjuga igual que el verbo ver. Prever. La palabra proveer viene de pro, antes de, y videre. O sea que, en definitiva, está queriendo decir lo mismo, ¿sí? Ver de antemano. Pero en castellano tomó otra característica, otro matiz, que es preparar o reunir lo necesario para un fin, suministrar o facilitar lo necesario o conveniente justamente para ese fin, ¿no? Ahora, es evidente que hay un nexo entre las dos palabras, no ya un nexo etimológico, sino un nexo semántico, en el sentido de que para proveer algo, yo tengo que prever o al menos ver una situación que quiero de alguna manera resolver. Entonces hay un vínculo, ¿sí? Mejor ver las cosas por adelantado para estar preparado para atacar la determinada circunstancia. La tercera palabra, y permítame, esta no está totalmente relacionada con estas, es la palabra prevenir. Viene de pre, antes de, y venire, que es venir. O sea, es venir, literalmente sería venir antes, o sea, adelantarse de alguna manera. Y el sentido es preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. Trabajando un poco con el verbo latino videre,
su participio es visus. Y junto con el pronombre, el prefijo pro, ¿sí?, aparecen palabras como provisión, provisor, provisto, ¿no? Y aquellos que no se ha previsto, no se ha provisto, permítanme en el juego de palabras, lo que no se ha previsto, no se ha provisto, por lo tanto uno tiene que improvisar. Provisión, improvisión, ¿sí? O sea, tiene que improvisar. No lo tenía preparado y vamos a ver cómo se arregla ahí en el momento. ¿Por qué? Porque no previste una situación y no proveíste para resolver, o estaba en el momento y no tenías nada con qué agarrar. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, Dios es un Dios que prevé las cosas con anticipación, las ve de antemano, ¿sí? Y este Dios que ve y prevé, también provee. No se agarra la cabeza cuando ocurre algo. Uy, me pasó esto, uy, ay, Señor, y ahora que Dios dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me pasó esto. No, Él ya lo previó antes, pero también proveyó para que cuando venga la situación esté todo ya solucionado. ¿Me siguen? Hace algunas semanas habíamos hablado, así por arriba, del preconocimiento, ¿sí? Entonces, Dios, previendo determinadas situaciones, nos previene, nos previene, que va desde un consejo a una preparación, y nos provee, nos prepara, nos otorga, nos da, nos suministra todo lo necesario para resolverla. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Ahora, todo este pre o pro como prefijo, este es antes que, es como Dios anticipa todas las cosas porque las conoce de antemano, y todo esto está visto o previsto en la eternidad. ¿Sí? Es muy típico el prefijo en griego pro para hablar de proorizo, que es predestinación, preconocimiento, ¿sí? Ginosco, que es eso, preconocimiento, y hay muchas palabras que Dios la Biblia las utiliza entendiendo que Dios lo ha hecho antes de todos los tiempos. Entonces Dios no es un Dios que improvisa, ¿sí? Nosotros solemos improvisar, y Dios no improvisa porque es la fuente de todo recurso. Además que Él, en su provisión, en Él, su provisión, me olvidé de esto. Dios prever, ¿sí? Es ver de antemano, preconocimiento, ciertas situaciones nos prevenir desde un consejo a la preparación, y nos provee, ¿sí? Verbo proveer, nos prepara, nos otorga, nos da, nos suministra lo necesario. Dios provee, verbo proveer, nos prepara, nos otorga, nos da, nos suministra lo necesario, pero no, por lo tanto, no improvisa, ¿no? En Él la provisión está ahí tendría que haber dicho la previsión está junto con la provisión. Perdón, ahí el texto está errado. Esto me lleva a otros dos estudios, uno de los cuales mencioné recién con la palabra preconocimiento. Dios preconoce las cosas, las conoce de antemano. Todo esto de pre o pro tiene que ver con, está fuera de los límites temporales. Así que, ¿cuándo? Y el cuándo es la eternidad, ¿sí? Y el preconocimiento muchas veces se confunde con la predestinación. Y quiero separar hoy los términos. Presten atención porque esto es lo que se suele mucho confundir. Pero primero te voy a hacer 4 preguntas un poco para despertar a las neuronas. ¿Dios conoce todas las cosas?
Sí. ¿Dios predestina todo? No. ¿Todas las cosas que suceden están predestinadas? No. ¿Todas las cosas que suceden son preconocidas por Dios? Sí. Bien, están despiertos. Ahora, quiero mostrarte un texto donde esto es bien claro. Este texto desmantela mucha estructura teológica que se ha metido en la iglesia. Pero quiero que entiendas este texto porque es muy, muy relevante para esto que queremos ver en el día de hoy. Vamos a 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel capítulo 23. Dice, e informaron a David diciendo, he aquí los filisteos atacan Keila y están saqueando los graneros. Entonces David consultó a Yahvé diciendo, iré y atacaré a estos filisteos. Y Yahvé le dijo a David, ve y ataca a los filisteos y libera a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, si aquí en Judá vivimos con temor, ¿cuánto más si vamos a Keila contra los escuadrones de los filisteos? De nuevo David consultó a Yahvé y Yahvé le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tus manos. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos. Y él se levantó, y él se llevó sus ganados y le infligió una gran derrota. Así liberó David a los habitantes de Keila. Y cuando Abiatar ben Ahimelech huyó a Keila, donde estaba David, se bajó el efod con él. Cuando informaron a Saúl que David había ido a Keila, ahí me parece que me falta algo. Por lo cual Saúl, lo que pasa es que lo tengo mal dividido el versículo. Cuando informaron a Saúl que David se había ido a Keila, no, tampoco. Bueno, en fin, hay que revisar ahí porque hay algo que falta. Por lo cual Saúl convocó a todo el pueblo para bajar a Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró que Saúl tramaba el mal contra él y dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Y dijo David, Yahvé Elohim de Israel, tu esclavo tiene conocimiento cierto de que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por mi causa. ¿Me entregarán los señores de Keila en su mano? ¿Bajará Saúl como ha oído tu esclavo? Oh Yahvé Elohim de Israel, te ruego que lo declares a tu esclavo. Y Yahvé dijo, sí, bajará. Entonces David se levantó con su gente, unos 300 hombres, y salieron de Keila y fueron a donde pudieron irse. Y fue dado aviso a Saúl que David había escapado de Keila, por lo que desistió salir. ¿Qué pasó acá? Creo que es muy importante para entender esto, y esto es una enseñanza para nuestras vidas. Primero, lo que David pregunta. Segundo, lo que Dios responde. Y tercero, lo que David hace a causa de la respuesta que le dio Dios. Hermanos, esto es clave para nuestra vida. No es algo histórico de David. Ante una determinada situación, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pregunta al Señor. Dios responde, haz esto, esto y aquello, no hagas lo otro. Tercero, ¿qué hago yo? A la luz de la respuesta que me dio el Señor. Ahí la decisión es mía. Yo le pregunto algo al Señor, Dios me da la respuesta, ahí ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Entonces David apela al completo conocimiento de Dios de la situación para que le diga el futuro, ¿qué va a pasar acá? ¿No? En la primera instancia, los cinco primeros versículos, la pregunta era si debería ir a Keila y derrotar a los filisteos. ¿Qué pasa acá?
Dios le responde y le dice sí a ambas preguntas. Baja a Keila y derrota a los filisteos. Y eso ocurrió. Ahora, en la segunda instancia, los versículos 6 al 13, David le hace dos preguntas. Interesante que no le hace las mismas preguntas. Señor, bajo de nuevo a Keila y combato a los filisteos. No le hace eso. ¿Por qué? Porque quiere conocer más del Señor. Si Dios es un Dios que no se repite a sí mismo, porque siempre hay algo nuevo en Dios, no le estemos preguntando siempre las mismas cosas al Señor. Porque en la variante de la pregunta hay todo un panorama que se abre. Porque acá se hubiese dicho, no bajes, punto. Y no pelees contra los filisteos. Pero se hubiese quedado sin algo David, ¿no? Entonces, ¿vendría Saúl a Keila? Esa es la pregunta, ¿no? Él había oído. O sea, los espías por ahí habían... Mira que Saúl va a bajar a Keila porque sabe que estás acá y te va a atrapar y va a presionar, va a atacar la ciudad para que la gente de la ciudad te entreguen a vos y vos vas a quedar frito. Entonces él oye esto y le pregunta, Señor, ¿esto es cierto? Este rumor, este chisme que está dando vuelta por acá, ¿es cierto? ¿Vendría Saúl a Keila y la amenazaría por causa de David que se encuentra en Keila? Y la segunda, la gente de Keila entregaría a David en las manos de Saúl para evitar la ira de Saúl, porque Saúl iba a reventar todo. La respuesta es afirmativa en los dos casos. Sí va a venir Saúl, sí va a sitiar a Keila, sí la va a atacar y sí la gente por temor te va a entregar a vos. Dios sabe esas cosas. Ahora, lo curioso a la luz de lo que leímos el texto, que en estos dos casos, estos dos últimos, ninguno de los dos se cumplió. Dios sabía lo que iba a pasar, pero no se cumplió. ¿Por qué? Por la decisión de David. ¿Me siguen? Es muy importante entender esto. Que Dios sepa algo no quiere decir que ello vaya a ocurrir. Todo depende de mi decisión. Cuando David escuchó las respuestas de Dios, él y sus hombres abandonaron el proyecto de ir a Keila. Cuando Saúl descubrió esto, porque también hubo informantes, parece que lo de David en Keila se suspendió. Saúl desistió de la idea de ir a Keila. ¿Para qué si no está ahí? ¿No? Ahora, ¿por qué es significativo este pasaje? Espero que puedan leer ahí. Lo que el preconocimiento claramente establece, el preconocimiento divino, es que las cosas son preconocidas, nada más. Son preconocidas. Dios le había dicho de antemano lo que Saúl haría y lo que la gente de Keila haría dadas las circunstancias. Dios conocía de antemano la posibilidad, pero este preconocimiento no hacía que la posibilidad se convirtiera en realidad. Preconoce, pero no es causativo. No hace que esa posibilidad se convierta en realidad. Los eventos nunca sucedieron, de modo que, por definición, no pudieron estar predestinados. Ahí meto la otra palabra. Entonces vemos que la predestinación y el preconocimiento son totalmente separables. ¿Sí? Son separables, una cosa no depende de la otra necesariamente. Aquello que nunca sucede puede ser preconocido por Dios, pero no es predestinado por Dios, lo que no sucede. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que sí suceden? Todo lo que el preconocimiento, me parece que ya esto lo dije. No, está bien, lo dije, sí. Todo lo que el preconocimiento ciertamente garantiza es que algo es preconocido. Si Dios conoce algún evento que sucede, entonces Él puede tener predestinado
ese evento. Puede tener. Pero el hecho de que preconozca un evento no requiere predestinación, es conocimiento simplemente de ese evento. La única garantía es que Dios lo preconoció correctamente, sea que el evento se hiciera realidad o que quedó en el posible evento. Ahí está, perdón. Ya que el preconocimiento no requiere de predestinación, los eventos preconocidos que suceden pueden o pueden no haber sido predestinados. Entonces, este cuadro que les presento ahora va a aclarar un poquito las cosas. Preconocimiento, algo es conocido de antemano. Predestinación, algo va a suceder. Preconocimiento, puede ser que suceda como puede ser que no suceda. Predestinación sucede. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Si no sucede, no fue predestinado. Si sucede, puede ser predestinado o puede no ser predestinado. Si es predestinado, sucede. Por lo tanto, fue preconocido. Ahora, lo que no dice la predestinación es lo último. No habla de los medios, fin o medios y fin. O sea, te dice esto va a suceder, pero cómo se ejecuta ese fin no te lo dice necesariamente. ¿Cuándo se ve esto? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios decreta la muerte de Acab? ¿Sí? ¿Se acuerdan esa visión de Micaías ahí en Primera de Reyes capítulo 22? Donde vi el cielo abierto y Dios con todos los espíritus ahí dando vuelta, opinando de una y otra manera. Ahí está diciendo, Dios, hay que dar muerte a Acab. Bueno, ¿cómo se da muerte? Dios decide, predestina el fin, ¿sí? Pero no dice cómo. Esto va en contra de muchos sistemas teológicos modernos y algunos asumen que el preconocimiento requiere predestinación, de modo que todo está predestinado. Si Dios conoce todo, todo está predestinado, pero hasta lo que voy a comer esta noche está predestinado, todo. ¿Sí? Otros diluyen el preconocimiento al proponer que Dios no conoce las posibilidades, ¿sí? Todas las posibilidades, ya que no todas las posibilidades van a suceder. Lo que conoce Dios es lo que va a suceder. O ponen otros universos donde pueden acontecer esas posibilidades. Entonces, a la luz de 1 Samuel capítulo 23 y otros pasajes también, se ve que esto no es necesario, ¿sí? El preconocimiento no necesita de la predestinación. Dios conoce, sucedan o no sucedan las cosas. Las conoce. Dios puede preconocer un evento y predestinar ese evento, pero esa predestinación no necesariamente incluye las decisiones que conducen a ese evento. O sea, yo no estoy predestinado a tomar ciertas decisiones. Eso es libre voluntad mía. En otras palabras, Dios puede conocer y predestinar el fin, algo que finalmente va a suceder, sin predestinar los medios para ese fin. Entonces, volviendo a cierro el paréntesis que quería compartirles. Volviendo a nuestras palabras de prever, prevenir y proveer, el Dios que preconoce también prevé, lo ve con anticipación, con antelación, y previene, en este caso, a David de lo que iba a suceder. Pero la decisión la tomas vos. Si David no, lo que pasó es porque David tomó una decisión, ¿sí? Bueno, no voy a Keila, lo cual disparó otras acciones. Saúl no va a ir a Keila, Saúl no va a tomar Keila, no va a sitiar Keila y la gente de Keila no va a entregar a David. Ahora, si David hubiese hecho lo contrario, no, vamos en el nombre de Jesús, vamos a reventar esos filisteos, vamos a tomar la ciudad y listo. ¿Qué hubiese pasado? Saúl hubiese ido
a Keila, hubiese citado a Keila, los de Keila hubiesen entregado a David y no tenemos segunda de Samuel. Porque lo hubiesen matado. Así de simple. O sea, vos fíjate, Dios te da una alternativa que puede ser vital para tu vida. Está en nuestra decisión recibir ese consejo de Dios y hacer caso en función del conocimiento. Ahora, no quiere decir que eso vaya a pasar. Pero puede decir, si vos haces esto, pasa esto. Si vos haces esto, pasa esto otro. Pero vos tomas la decisión. Esa decisión no está predestinada. ¿Me siguen? Esto es muy importante cuando uno le pregunta cosas a Dios. Nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí conoce el futuro, o las posibilidades que pueden darse y las posibilidades y las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias. Es como cuando uno juega al ajedrez, ¿no? Que piensa en diferentes movimientos y en función del movimiento que hago, ¿cuál es el movimiento que va a hacer el enemigo? No dice que lo va a hacer, pero veo las posibilidades ante mi movimiento, ¿sí? A ver, ¿cómo puede atacar el enemigo? No, entonces esto lo descarto porque acá me reviento. A ver, esta otra posición, esta otra pieza. Si muevo esta pieza, ¿qué posibilidades tiene el enemigo? O sea, yo me estoy adelantando, estoy haciendo exactamente lo mismo. Yo no estoy diciendo que el contrincante de ajedrez va a hacer ese movimiento. Yo pienso en las posibilidades y en consecuencia actúo. Bueno, cuando uno le pregunta cosas a Dios, te da esta alternativa, te da esta alternativa. ¿Se acuerdan cuando dice ahí en Deuteronomio capítulo 30? Dice, pongo delante de vosotros el cielo y la tierra, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elegid la vida. Ahora, ¿qué es lo que iban a elegir? Eso es libertad, eso queda en libertad de ellos. Les hace el consejo, los previene y les da el consejo, elijan vida. Ahora, ¿ellos qué eligieron finalmente? Muerte. Y así les fue. Pero era la decisión de ellos. Él literalmente ponía bendición y maldición delante de ellos. Vida o muerte. Es muy, muy crítico esto de preguntarle al Señor. Él conoce los hechos reales y conoce también las posibilidades, las posibles alternativas que se pueden dar, ¿no? Y las consecuencias, obviamente, ¿no? Pero Dios se deja hallar por los que le buscan. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No está queriendo decir que necesariamente uno tiene que madrugar para encontrarlo a Dios. Quiere decir que los que temprano le buscan, antes que ocurran las cosas, esa persona va a ser hallada por Dios y Dios le va a dar una respuesta. Entonces no es que justo viene ese Señor ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, necesito una respuesta. No. Tenías que haber previsto esta situación, ¿sí? Y preguntarle con antelación al Señor a ver cómo va a ser la cosa. ¿Por qué te crees que estamos en una campaña o una cadena de ayuno y oración por 40 días? Ya tenemos una primera semanita. ¿Por qué? Porque estamos previendo que va a haber una escuela, que se va a desatar algo muy tremendo, entonces nos estamos preparando y además para ver si hay una dirección, una palabra específicamente para Dios, para lo cual vamos a tener también intercesiones en el futuro cercano, ¿no? Pero es bueno prevenir. Pero no hagamos lo contrario a su respuesta, ese es el punto. No hagamos lo contrario a su respuesta, porque si Dios que prevé, nos previene, cuidado. Pero ahí está la otra. No, pero si hago lo que Dios me dice, no tengo que. Pero el que ve y prevé, provee. O sea, cuando Dios te dice esta dirección, está todo provisto por Dios. ¿Para qué? Para que andes bien por ese camino. ¿Y el otro? Ahí está el problema, ¿no? Es mejor quizás no preguntarle si uno no quiere obedecer. ¿Por qué? Bueno, ahí estoy en la ignorancia.
Es una irresponsabilidad mía porque Él es el que conoce todas las cosas. Yo no conozco todas las cosas. No me conozco a mí mismo, mire si va a conocer todo lo demás. Pero Dios sí lo conoce. Entonces, qué bueno que preguntarle a Él. Pero si no queremos obedecer, mejor no preguntarle. Al menos quedamos en la ignorancia. Un caso contrario a este de Samuel es cuando el remanente de Jerusalén le pregunta a Jeremías si tiene que ir a Egipto o quedarse en Jerusalén. ¿Se acuerdan? El pasaje está en Jeremías 42. Es muy interesante lo que sucede acá. Vamos a leer Jeremías 42, versículos 1 al 6. Dice así: todos los capitanes de la gente de guerra, junto a Johanán ben Carea, Jesanías ben Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, se acercaron y le dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ora por nosotros a Yahvé tu Elohim, porque por todo este remanente, porque de muchos que éramos quedamos pocos, así como nos están viendo tus ojos, para que Yahvé tu Elohim nos enseñe el camino por donde debemos andar y lo que hemos de hacer. El profeta Jeremías le respondió: he oído, mirad, voy a orar a Yahvé vuestro Elohim, como también he dicho, y todo lo que Yahvé os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Ellos dijeron, escucha bien acá. Ellos dijeron a Jeremías: sea Yahvé entre nosotros por testigo fiel y verdadero. Juramos obrar conforme a todo aquello para lo cual Yahvé tu Elohim te envíe a nosotros. Sea bueno o sea malo, obedeceremos la voz de Yahvé vuestro Elohim, al cual te enviamos para que nos vaya bien. Noten, para que nos vaya bien cuando obedezcamos la voz de Yahvé nuestro Elohim. Noten la palabra que están diciendo esta gente. Esta última que la tengo remarcada ahí, ¿sí? Yahvé como testigo entre nosotros, por testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero. Esa es la característica de Jesús. El título de Jesús, ¿sí? Juramos obrar conforme a todo aquello para lo cual Yahvé tu Elohim te envíe a nosotros. Sea bueno o sea malo, obedeceremos. Ellos saben que detrás de la obediencia hay bendición. Y dice la palabra a continuación que a los 10 días el Señor le dio palabra a Jeremías para esto y lo llamó. Jeremías lo llama y les dijo que no fueran a Egipto, ¿sí? Y además le dijo qué es lo que iba a pasar si iban a Egipto. Quédense acá. Si van allá, va a venir Nabucodonosor y los va a reventar a todos. No va a quedar uno. Es decir, Dios conocía las dos posibilidades. Si se quedan acá, Él los va a liberar, va a tener misericordia de ustedes, pero si van allá los va a matar. Entonces, como Dios conoce los corazones de estas personas que les preguntaron, les dijo lo siguiente. Fíjate los versículos siguientes, ¿sí? 9 al 17. Fíjate lo que dice. Y les dijo: así dice Yahvé, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos delante de él. Si permanecéis quietos en esta tierra, yo os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa todo el mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, dice Yahvé, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Yo tendré de vosotros misericordia y él tendrá misericordia, Nabucodonosor, tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. No vayan, quédense acá. Esto es todo el consejo que le da. Previene y provee, porque dice que va a tener misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él conoce de antemano lo que sucedería si se quedan ahí. ¿Sí? Va a salvarlos, va a liberarlos,
va a tener misericordia, inclusive va a ablandar el corazón de Nabucodonosor. Fíjate lo que está diciendo. Va a ablandar el corazón de Nabucodonosor para que tenga misericordia. Pero si decís, no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo así la voz de Yahvé vuestro Elohim, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, donde no veremos guerra. Todavía no había ocurrido nada, pero van a decir, no hay posibilidad de que Nabucodonosor pelee allá, que haya guerra en Egipto. No veremos guerra, ¿sí? Que ellos no vean lo que va a suceder no quiere decir que no suceda. Lo que ve Dios es lo que sucede, no lo que ve el hombre. Ni oiremos el sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Entonces, oh remanente de Judá, oíd la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé, si volvéis vuestros rostros para entrar en Egipto y entráis para peregrinar allá, sucederá que la espada que teméis allí os alcanzará en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis y el hambre de que tenéis temor os perseguirá duramente en Egipto, y allí moriréis. Todos los hombres que vuelvan sus rostros para entrar a Egipto, para peregrinar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. Ninguno de ellos quedará vivo, ni escapará del mal que yo traeré sobre ellos. Les dice, si se van a Egipto, si se quedan en Jerusalén, tranquilo, pasa todo esto. Si van a Egipto, preocúpense porque va a pasar todo esto. Acá van a tener mi provisión. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero. Yo estoy proveyendo para acá. Despreocúpense, no va a haber problema. Yo ya he provisto para esto. Ahora, si se van para Egipto, esto es lo que les va a acontecer. Y los versículos que siguen, el profeta sigue insistiendo sobre este tema. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Que dijeron, sí, vamos a obedecer todo, juramos por acá, por allá, por el pelito de la vieja, juramos que vamos a obedecer la palabra de Dios, pero sabía Dios en el corazón cuál era. Entonces le sigue cargando tinta sobre el asunto. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Azarías dice ahí, capítulo 43, versículos 2 al 7, dice, Azarías ben Osaías y Johanán ben Carea y todos los varones arrogantes respondieron a Jeremías, mentiras dices, no te ha enviado Yahvé nuestro Elohim para decir no entréis a Egipto para peregrinar allí, sino que Baruch ben Nerías te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos o llevarnos cautivos a Babilonia. Así Johanán y todos los capitanes de la gente de guerra junto con el pueblo no oyeron la voz de Yahvé para habitar en la tierra de Judá. Y tomó Johanán y todos los capitanes de la gente de guerra a todo el remanente de Judá que había vuelto para habitar en la tierra, hombres y mujeres, niños e hijas del rey, y cuantos Nabuzaradán había encomendado a Gedalías ben Ahicam y el profeta Jeremías y Baruch ben Nerías, y entraron en Egipto, no obedeciendo la voz de Yahvé, y llegaron hasta Tafnes. ¿Qué pasó? Todos murieron, incluyendo Jeremías, porque lo llevaron Jeremías allá. Todos murieron. Dios conocía qué iba a pasar. Les da un consejo, los previene. Vayan por acá. No vayan por acá porque esto va a pasar. Acá es por la negativa. David había escuchado y obedecido y ocurrió algo. Acá desobedecieron y ocurrió también algo que Dios había dicho que iba a pasar, ¿no? Una idea paralela es una revelación paralela a esta es lo que sucede, por ejemplo, en una intercesión. La revelación de la voluntad de Dios está asociada al compromiso que nosotros tenemos con esa palabra revelada.
Si yo le estoy preguntando al Señor, dame una palabra para este mes, entonces yo tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios va a dar para este mes. Entonces yo no puedo decir, sí, está bien, listo, está bien, no importa, predico de otra cosa. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque es lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué le pregunto si no voy a hacerlo? Mejor es no preguntarle y predico de lo que quiera. Pero si tengo una palabra directiva de parte de Dios, entonces mejor hacerla. Cuando Dios revela su voluntad, no es para darnos información, no hace turismo celestial el Señor con nosotros, sino que justamente muestra su voluntad para hacerla. ¿Para qué uno requiere o quiere una respuesta de Dios si no la va a cumplir? ¿Para qué uno quiere revelación si no se va a comprometer con ella? Esto es un tema muy serio que es bueno tenerlo en cuenta. Perdóname el rodeo que estoy haciendo, pero quiero volver al tema en cuestión. Dios conoce con antelación las cosas y no solo dice lo que quiere que hagamos, sino muestra lo que va a suceder a la luz de lo que hagamos también, ¿no? Él quiere ver también para dónde se inclina nuestro corazón. ¿Se inclina para obedecerlo o se inclina para desobedecerlo? Y el riesgo lo corremos nosotros, ¿sí? Y así está, si confiamos en Él y en su palabra, o todavía seguimos confiando en que yo puedo remediar la situación. Yo la voy a patear, mire pastor, yo me la banco. Esa es la típica y muchas veces de los cristianos. Pastor, yo me la banco. Si me pasa esto, yo me la banco. A ver, ¿tenés temor de Dios? Si Dios te está dando una dirección, ¿cómo vas a presentarte delante de Dios al estilo Nimrod? Yo me la banco, Dios, ¿qué me venís a dar consejos? Yo me la banco. Eso es una posición muy orgullosa, con mucha falta de temor de Dios, porque no entendemos quién nos está hablando. Ahí está, si confiamos en Él o en su palabra, o si confiamos todavía fantasiosamente en nuestra perspectiva, en nuestro conocimiento, en nuestra visión de la realidad. Pero atrás de esto hay otro problema. ¿Confiamos en los recursos o confiamos en sus recursos o confiamos en los nuestros? ¿Todavía yo puedo? ¿Todavía yo sé? ¿Todavía yo tengo calle como para avanzar sobre un determinado tema? Porque el Dios que provee al tiempo de prevenir también. Nos previene de situaciones. Puede ser un consejo o puede ser algo más fuerte, ¿no? Tanto en el caso de David con Keila como de estos judíos en Egipto, Dios le estaba dando una palabra previniéndoles de lo que sucedería, pero también proveyéndoles de lo necesario para tomar una decisión que iba en contra de las apariencias. Porque muchas veces nosotros estamos engañados por las apariencias y nosotros confiamos en que nosotros vamos a resolver las cosas. A ver, mira, a la luz de cómo están los movimientos de los organismos internacionales va a aparecer, y ahí empiezan todos los opinólogos a ver cómo va a suceder. Miren, nunca triunfó esta idea de los opinólogos. Los grandes sabios del mundo que dicen, no, mira, pasa por acá, la guerra viene por acá, tira un misil por el otro lado, se arma esto, acá se arma la guerra. Ese es el conocimiento humano, que por lo general falla, ¿no? Noten esto, Dios no les dice que si van a Egipto les va a proveer de algo. ¿Por qué? Porque ellos creían que la podían resolver. No nos va a perseguir el hambre, no nos va a perseguir la peste, no nos va a perseguir la espada. Nosotros podemos hacerlo ahí. Podemos tener, con nuestra habilidad vamos a pelear. El primero que habla de Dios como proveedor fue Abraham.
justamente es el momento más crítico de su vida. Por decirlo de una manera, creo que es bastante crítico el recibir una palabra que diga, sacrifica a tu hijo. ¿Sí? Justamente el hijo de la promesa tenido a los 100 años, sacrifica a tu hijo. ¿Qué tal si él decía, como los judíos después, no voy a sacrificar a mi hijo, no puede ser esto, no puede ser palabra de Dios, debe ser algún demonio que está hablando por ahí? ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Pero en el proceso de hacer la voluntad de Dios nos vienen preguntas que algunas veces no queremos escuchar, ¿sí? Que no la hace Dios la pregunta, la hacen los que tenemos al lado. En este caso es una pregunta que le hace Isaac a Abraham yendo al monte. Dice lo siguiente, mira esta pregunta. E Isaac habló a su padre Abraham diciendo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Por qué tuviste que hacer esa pregunta, no? Sí, justo. Estos chicos que siempre preguntan cosas que no, esas cosas no se preguntan, no se hablan de esas cosas en la mesa, ¿no? Entonces aparece una respuesta de Abraham que fue correcta de alguna manera en la lectura que él tenía, una respuesta muy interesante, ¿no? Dice, versículo siguiente, dijo Abraham, el mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Yo no sé si quiso zafar Abraham o habló en fe que iba a venir un cordero. Pero noten lo que dice, Dios se proveerá un cordero. No dice que Dios proveerá, sino que se proveerá, es reflexivo. ¿Por qué? Porque Él era el que iba a hacer ese sacrificio y Él era el que iba a poner el sacrificio. Y el sacrificio era para Dios, no era para Abraham, ¿no? Ahora, sabemos cómo termina la historia, ¿no? Y dice, fíjate, versículos 13 y 14, versículos 13 y 14, dice, y alzando la vista, nota el tema ver acá, y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos, he aquí un carnero trabado en los cuernos, en la zarza. Entonces Abraham tomó a Aleftab el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó en el nombre de aquel lugar Adonai Iré, para que hoy se diga Adonai era visto en el monte. El ángel le habla para que no matara el muchacho. Y en ese momento, cuando el ángel le habla, a él se abren los ojos. No es que justamente ahí, por casualidad, justo en ese momento se traba el carnero con los cuernos. Qué torpe es el carnero, no sabe que tiene cuernos y se puede trabar en el arbusto, ¿no? Entonces justo ahí aparece. Pero dice una cosa, cuando lo vio, se dio vuelta y vio el carnero, ¿sí? Cuando el ángel le habla, se le abren los ojos y él puede ver algo que antes no veía. Muy interesante eso. Y acá hay una serie de acciones relevantes que quiero que tomes nota de esto. Primero, en el texto masorético, este texto hebreo, dice, en el monte de Yahvé será visto o será provisto. Perdón, en el monte Yahvé será visto o será provisto. En el texto griego dice, en el monte el Señor fue visto. O sea, una cosa es será visto, futuro, en el texto griego dice fue visto. Esa es la diferencia. Entonces, fíjate las acciones que hay ahí. Alzó la vista, vio con sus ojos y vio el carnero, sacrificó el carnero, llamó a aquel lugar Adonai Iré, para que hoy se diga Adonai era visto en el monte.
O sea, vemos una estructura concéntrica donde el centro justamente es el sacrificio que hace y todo alrededor, y todo gira alrededor de esto, ¿no? Ahí tengo un tema con la traducción de la Biblia textual, porque dice, la Biblia textual dice, Adonai era visto, ¿sí? Era visto en el monte. Y ahí tengo mi dificultad porque Yireh es ve, presente, o verá, futuro, mientras Raá es vio o ha visto. Pero acá no aparece ninguno de esos dos verbos. No sé por qué puso era visto. Fue visto, si es en pasado, siguiendo la línea del griego. Ahora, el punto es que tenemos acá una estructura interesante, una estructura que se llama concéntrica, que está ahí, con el centro en el sacrificio. Si ve y prevé, también Dios provee. Pero es interesante que los ojos se le abren ante la voz del ángel. Ve la provisión de Dios, el Cordero de Dios, el que tiene que sacrificar en lugar de Isaac. Dios se había provisto, y se proveyó, un cordero en reemplazo de Isaac para que lo sacrificaran a Dios, para que Abraham lo sacrificara a Dios. La justicia de Dios dice que alguien tiene que morir, ¿sí? El alma que pecare morirá, ¿sí? Entonces el carnero visto por Abraham era el sacrificio provisto por Yahvé y toma el lugar de Isaac. Es donde el ángel de Yahvé habló con Abraham y le levantó los ojos para que ahora no solamente Abraham, sino que todos puedan ver en el monte, todos puedan ver cómo Dios proveyó. Se proveyó a sí mismo. Este mensaje es un mensaje muy fuerte para todo el mundo, obviamente. Entendemos cómo viene el tema de Cristo acá, ¿no? Es un tema, un mensaje muy fuerte para todo el mundo, pero por sobre todo a los descendientes de Abraham. Porque los descendientes de Abraham, que son los que finalmente van a creer en Jesucristo, descendientes espirituales estoy hablando, saben dónde lo van a encontrar a Dios, dónde lo van a ver, dónde fue visto Dios y dónde será visto Dios en el monte. En el monte donde Dios proveyó un cordero. Ahora, ¿dónde se replica eso en la historia de Israel? En el Calvario. Ahí Dios proveyó el cordero. ¿Lo ven? El mismo verbo hebreo para ver es el que se utiliza para proveer. Por lo tanto, Yireh, que es ver, o Raá, perdón, es visto, es la forma perfecta, Raá, Yireh es la forma futura o incompleta, imperfecta. Entonces Dios presenta al Cordero para que la humanidad no tenga que morir, ¿no? Dios se proveyó de un sacrificio sustitutivo. ¿Cuándo lo hizo Dios? En la eternidad. ¿Por qué? Porque ve de antemano. Antes que el hombre cayera, ya Dios había previsto esto y había provisto la solución, el Hijo inmolado, ¿sí? Ahora, Abraham lo pone en futuro, pero Dios ya lo ha provisto. Para nosotros no es algo futuro que Dios va a proveer un sustituto, ya lo proveyó, que es Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cuándo lo proveyó? En tiempos eternos. Si Dios provee, también provee. ¿Cuándo lo proveyó? Fíjate, Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo. O sea que Dios ya proveyó, ya está la provisión dada. Pensar
que Dios proveyó el Cordero, es decir, a su Hijo para el perdón de los pecados, es solo el comienzo de la historia, ¿sí? Porque en la reconciliación, en la unión con el Padre, en el ser uno con Cristo, en el estar en Él, hay mucho más que perdón de pecados. Esta es la puerta de ingreso. Obviamente siempre hay una limpieza, ¿sí?, de cosas más profundas, detalles más finos, ¿sí? Pero esta es la puerta de entrada para todo lo demás. El perdón, la redención del pecado es la puerta de ingreso finalmente al reino, pero que está siempre vigente. Cuando uno va a Génesis capítulo 2 y ve la situación del huerto, allí había de todo. ¿Por qué? Porque Dios plantó su huerto y previó que Adán y Eva tuvieran todo lo necesario. Previó y proveyó para todo lo necesario. Ahí no le faltaba absolutamente nada. Es muy interesante eso. Saben, el Salmo 23 es conocido, la primera parte, versículo 1 dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Literalmente dice, no falta, dice. No dice nada falta, sino no falta. Es decir, hay ausencia de ausencias. ¿Por qué? Porque Dios me está pastoreando. Yo estoy junto con Él, yo estoy en Él, no falta nada. Adán y Eva no tenían falta de absolutamente nada, está todo previsto y provisto por Dios. Solamente hay un no. No coma de ese árbol. Todo demás todo está provisto. Y nos ve. Ahora, fíjate esto. El hecho que Dios sea nuestro pastor implica una implica una supervisión que Dios está haciendo constantemente de nuestras vidas. Si está con un ojo, está viendo lo que es nuestro camino. Ahora, Dios no se va a quedar cruzado de brazos a ver que reviente solo. No, va a estar proveyendo para ese caminar. Él ha trazado nuestra vida, o sea, Él ha trazado su voluntad para mi vida. Yo tengo que rendir mi voluntad a esa línea, porque ahí yo tengo todo provisto por Dios y no me va a faltar absolutamente nada. Yo quiero que vayan entendiendo esto porque es muy clave. Dios conoce todo lo que puede pasar, está bien, pero ¿dónde está su provisión? ¿Dónde está su visión? ¿Dónde está el camino que Él quiere para mi vida? Y eso es algo que yo tengo que elegir por mí mismo. Y si nos ve, porque nos previó, también nos ya proveyó. O sea, Dios no hace nada por improvisación. Está todo provisto por Dios. Nunca va a decir, uy, ¿cómo se me escapó esto? Ay, ¿cómo no lo vi? Dios lo vio todo ya, ¿sí? Entonces, esto no tiene que ver con las cosas que estén o no predestinadas, sino que están preconocidas por Dios y por lo tanto ya fueron previstas por Dios y en algún caso Dios previene y Dios provee. Cuando nosotros no queremos o no creemos, en la provisión de Dios, automáticamente nosotros ponemos nuestra confianza en cómo nosotros podemos proveernos de cosas. Repito, cuando nosotros no creemos en la provisión de Dios, que Dios nos provee todo y nada falta, provee todo, hay ausencia de ausencias, hay plenitud, ¿sí? Cuando no creemos que Él nos provee, automáticamente ponemos nuestra confianza en cómo yo puedo proveerme de las cosas. El punto es sencillo, ¿las cosas las provee Dios o las proveemos nosotros? Si Él dice que se llama nuestro proveedor, eso es una piedra firme en la cual nosotros nos tenemos que parar. Y algunas veces es más nuestra habladuría acerca de que Dios es proveedor
que nuestra real confianza en Él como proveedor. Quiero ir a un texto muy conocido, que lo hemos hablado, pero es muy conocido, la parábola y el remate final también, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y acá ya uno puede sacar una conclusión. No vale más. Si Dios se preocupa por los pajaritos, que tienen una vida efímera, ¿no se va a ocupar más de nosotros? ¿No nos ve? ¿No ha previsto, no ha provisto para nosotros? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? Llegar hasta ahí arriba. También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, como crecen, no trabajan, no con fatiga, ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos, como uno solo de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echado al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, gente de poca fe? Ahí está el punto. Gente de poca fe, ahí nos está tirando la oreja el Señor. Gente de poca fe, cree. Mira, si Dios se encargó de vestir al pasto, a los yuyos, a un yuyo tiene linda flor, ¿no nos va a vestir a nosotros? ¿Te das cuenta de lo que es ser proveedor? ¿Te das cuenta cómo juega acá la fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, escucha esto, porque los gentiles buscan con afán estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Sabe, lo vio con antelación. Y sabe entonces que se queda cruzado de brazos. No, provee. Buscad pues primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas os serán dadas. ¿Quién las va a dar? Dios. Dios te previene no estar corriendo como el mundo corre, no estar preocupado y ansioso como el mundo está preocupado y ansioso, no enfermarte trabajando 23 horas y media al día, sino, dice, antes de hacer esto, busca primeramente el reino. Todo lo demás, yo ya he provisto para todo esto. Va a venir. Ahí está el tema de hombres de poca fe, ¿no? Entonces, ¿qué me tengo que quedar cruzado de brazos y viene solo? Vos buscá primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, la clave dice primeramente. No dice que no trabajes, dice buscar primeramente. Y todo más va a venir. No tenés que afanarte como el mundo se afana. Es muy fuerte este texto y creo que la clave es ahí que dice gente de poca fe. Está hablando de dos cosas. Primero, aprender a confiar en el Señor. ¿Sí? Dios se va a ocupar de nosotros, está ocupado con nosotros. Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Si sustentó a Elías con cuervos, ¿se acuerdan del tema de cuervos? Se fue de otro lugar, no, acá no tengo cuervos, acá tengo una viuda. Va a haber un sustento, va a haber un sustento. ¿Por qué? Porque vos estás buscando el reino de Dios, porque vos estás en el camino que yo tracé para vos. Entonces hay provisión. Yo he provisto para esta línea de comportamiento.
Dios no solo sustentó a Elías en cualquier lugar, tuvo que obedecer para ir a ciertos lugares. Andate ahí al arroyo Querib y ahí los cuerpos van a venir con carne y con pan. No en otro lugar. Ah, no, pero yo me quiero ir a la costa del mar Mediterráneo. Es que ahí no van a estar los cuervos. El cuervo va a ir allá. Bueno, ahora se secó el río. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy al Mediterráneo? No, anda a la casa de la viuda. No, pero a mí no me gusta estar con una viuda. ¿Qué va a decir la gente que estoy con una viuda? ¿Y quién te va a sustentar entonces? O sea, la provisión está en el lugar. Por eso es muy importante el tema de los lugares espirituales, porque el sustento está ahí, la provisión está ahí. Por eso tenemos que aprender a caminar en lugares espirituales y avanzar en esos lugares espirituales. Porque ahí está la provisión. Ahí es lo que Dios ha provisto. Buscad primeramente el reino de los cielos y el reino y su justicia, y todas esas cosas serán dadas por añadidura. Vuelvo a repetir, no dice que no trabajes. Lo que dice es que primeramente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir esto primeramente? El trabajo no puede tomar el lugar de. El trabajo no puede suplir, no puede reemplazar, no puede eclipsar. Mirá una cosita, permitime un paréntesis. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, le dice que tiene que hacer dos cosas. Uno es cultivar, que es la palabra abad, que literalmente quiere decir trabajar. Y otro es cuidar, llamar. La palabra abad, entre tus acepciones, de ahí viene evet es esclavo, siervo, es obviamente trabajar, pero también es alabar. En forma cúltica, servir al forma. Los adoradores de Yahvé son los siervos de Yahvé. ¿Por qué? Porque son los adoradores, son los que son esclavos del Señor. Lo mismo los esclavos de Baal, son evet de Baal o abad, depende cómo se utilice la palabra. Pero eso no quiere decir que tenían que trabajar, tenían que adorar a Dios. Su trabajo era adorar a Dios. Cuando Pablo habla del trabajo, dice, háganlo todo como para el Señor. ¿Por qué? Porque si no, tu jefe se puede convertir en tu Dios. Tu trabajo puede convertirse en tu Dios. Tu empresa puede convertirse. Si vos estás adorando, la misma palabra, adorando a tu trabajo, a tu jefe, a tu empleador, a quien fuere, vos tenés que hacerlo eso para Dios. Y te estás desvinculando de un acto de idolatría. Porque vos creés que esa persona o esa empresa es la que te va a dar todo. Es tu proveedor. Cuando Dios es tu proveedor. ¿Entendés la diferencia? ¿Entendés cómo el pecado ha torcido todas las cosas? ¿No? Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Se preocupó por la calabacera de Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás no tenía un protector solar, ¿sí? Entonces le hizo una calabacera y unas hojas grandes le tapó la cabecita para que no se produjeran llagas el sol mientras estaba ahí en el medio del desierto. Se preocupó y no se va a preocupar para conseguirnos un gorrito nosotros. Si tenemos que ir de un lado para el otro, ¿cómo vamos? Con la calabacera, una maceta ahí para que nos cubra. Los gentiles se preocupan por esto. El mundo corre atrás de esto porque en ellos no tienen Dios. Y tal vez se hablan de Dios, pero los efectos prácticos no lo conocen como proveedor. Y muchos cristianos tampoco lo conocen como proveedor. Sí declara, sí, Yahvé Jireh, aleluya, sí, lo conocemos. Declararlo, sí, está bien declararlo, pero el tema es que si lo tenés que creer y si lo vivís como proveedor. La pregunta es, ¿cuánto pesa la palabra de Dios para nosotros? Es decir, ¿qué tanto le creemos a Dios cuando nos dice una cosa?
o cuando las Escrituras lo dicen, ¿no? El caso de Mateo 6 es bien típico. Para el tema de la fe, no es el único pasaje, obviamente. La fe viene por el oír el rema de Dios, ¿sí? El rema de Dios, leer y escuchar la palabra de Dios está bien, pero tiene que haber un rema que nos sostenga. ¿Por qué? Porque si viene una palabra específica y paso, Señor, pero vos dijiste, y estoy haciendo lo que vos me dijiste, este es el rema que a mí me sostiene. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios, me lo dijo específicamente. Es bueno leer la Escritura porque cuanto más leemos y cuanto más entorno hay de la Escritura, hay más posibilidad que Dios hable con una palabra específica de Dios, sin condicionarlo a Dios por lo que tiene que hacer, ¿no? Pero se brinda el ambiente. Ahora la Biblia dice, Él es el que sostiene, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con el rema de su poder. Ahora, ¿te crees que no te puede sustentar a vos? Si sustenta toda la creación, ¿crees que no te puede sustentar una palabra de Dios? ¿Me sigue? Cuando tú recibes un rema de Cristo, hay un poder que estás recibiendo y ahí viene la fe. Por eso insisto en trabajar en estos rematas que habíamos recibido. Yo soy tu proveedor en todo momento, yo soy tu sostén. Él es el que sostiene. Y ahí estaban los brazos, las manos por los cuales me sostenía en la nube. Estaba el árbol ese que sostenía justamente la nube. Todo está sostenido finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué sé que los que fueron rématas y viene con poder? Los recibí yo. Los oí yo. Soy consciente de eso. Primariamente entonces para mí. Si yo recibí esto, primariamente es para mí. Ahora éramos un equipo ahí. Y todos estábamos en la nube. Así que creo que es para todos los que estaban ahí. Pero como es una palabra de Dios y aliento a esto, y le estamos preguntando al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra para este mes? Creo que es para toda la congregación. Si no me la quedo yo, revienten. Pero ese no es el Dios que conocemos, porque Dios es el que ha provisto. Y si nos dio una palabra a nosotros, es una palabra para todo el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios nos quiere llevar en esos ámbitos espirituales a lugares con mayor compromiso con Dios, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que aprender a saber esto y vivir esto con más finura de detalle. Yo veía, como le decía, en la visión manos en el piso donde caminaba, veía brazos en las paredes que me sostenían, los brazos poderosos del Señor, y ahí viene una palabra interesante. Vos fíjate, Deuteronomio dice lo siguiente, Deuteronomio 26, 7 al 9, dice: entonces clamamos a Yahvé, Elohim de nuestros padres, y Yahvé oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos, y nos trajo al lugar, a este lugar, y nos dio esta tierra que emana leche y miel. ¿De dónde nos saca Dios y a dónde nos lleva la mano del Señor? Ahora, todos sabemos de dónde salimos nosotros, ¿sí? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y a dónde nos puso? Pregunta, ¿faltó algo alguna vez? Dios había previsto todo esto y había provisto para todo esto. Y así en más, para el futuro está todo provisto por Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo fue inmolado, el Corderito fue inmolado antes de todos los tiempos. Esa es la provisión. Cristo es la provisión. Fíjate, ellos no tuvieron, no le faltó pan, agua, carne, sombra de día, luz de noche y luz y calor de noche. Y además, fíjate, Deuteronomio 29:5, yo os hice andar 40 años por el desierto. No es un fin de semana solamente, ¿no? 40 años por el desierto, vuestras vestiduras no se os han envejecido, ni vuestras sandalias se han desgastado en vuestro pie. 40 años.
no eran prendas chinas, zapatos chinos, no eran. Pero acá no importa la nacionalidad de donde eran made in Egypt, ¿sí? Eran egipcios todos, porque lo compraron ahí. Tuvieron 430 años, no la van a traer de la época de Jacob, ¿no? Pero no es que la calidad era buena, es que Dios la sustentó. Dios hizo que el vestido no se te envejezca y que las sandalias, 40 años caminando en el desierto calentito, no se gastaron. ¿Entendés lo que es la provisión de parte de Dios? Y ese mismo Dios al que ellos servían es al que servimos nosotros. El brazo fuerte, la mano fuerte y el brazo extendido nunca se han debilitado, nunca se han encogido. La mano está abierta siempre para dar, ¿no? Si el Señor tuvo misericordia y alimentó a 5.000 personas, varones, más otro tanto de mujeres, más chicos, multiplicado por 2 por 3, ¿no puede proveer para este fin de semana? Que necesariamente tengo que trabajar, justo me salió el trabajo el domingo, no puedo ir al culto. ¿Me está siguiendo? ¿Crees que no puede repetirse la historia y aún más grandemente y multiplicarse las cosas nuevamente? Son historias que nos alimentan la fe, pero nosotros tenemos que creer no en el milagro, sino el Dios que está detrás del milagro, que es el que ha provisto para todas las cosas. Con milagro o sin milagro, pero Dios ha provisto y esa es mi confianza. Dios ha provisto. Él es proveedor y sostenedor. Y ese proveedor y sostenedor finalmente el que va a hacer el milagro, si lo considero necesario, si no, no me va a faltar absolutamente nada. Si Él habló así, es así, punto. Si Dios lo dijo, punto, se acabó. No se discute más el tema. Si no hubiese hablado, y bueno, ahí puede ser, ahí me la juego, puede ser, ¿no? El Señor tenga misericordia de mí. Pero allí la voy a tener que remar sola. Pero si Dios habló, ¿por qué no puedo confiar en Él? Para andar en las alturas en las que Dios nos posiciona, necesitamos depender de Él, pero al mismo tiempo obedecerle. Le obedezco por cuanto creo. Primero escucho la voz de Dios, eso me trae fe, creo y entonces obedezco. Y dependo de Él porque sé que es mi proveedor, es mi sostenedor. Y aquí no hay peros, es el reconocimiento, dependencia, sumisión de Dios que estuvo en Abraham y que lo llevó a Abraham a hacer lo que fue. Cuando una primera palabra, salí de Ur de los Caldeos, salí, andate, deja tu tierra, tu parentela, pero ¿a dónde, Señor? No te importa, vos entras a caminar, ya te voy a guiar. Fíjate con la cortina negra que estaba delante de sus ojos, no veía dónde tenía que ir. A la tierra que te voy a mostrar en el futuro, todavía no te la mostré. Y tuvo que salir, tuvo que dejar todo. Ese conocimiento, dependencia, sumisión a Dios, que Abraham lo llevó a obedecerle a Dios y de entregar a su hijo, ¿vos te crees que es en vano que lo está haciendo? Lo está promocionando. Primero se le está dando una visión a todo el mundo, pero después lo está promocionando a otra altura. Desde ahí se llama amigo de Dios. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. Yahvé Jireh. Ahora, nosotros sabemos que Cristo ya fue sacrificado. Amén. Entonces no es que Dios proveerá. No es Yahvé Jireh, es que Dios ya proveyó, es Yahvé Raá. No estás pensando en la provisión, bueno, Dios proveerá en el futuro. Hermano, eso habla de tu posición terrenal. Pero cuando vos entendés que Cristo fue inmolado antes de todos los tiempos, y además hace 2000 años Cristo murió en la cruz, ya proveyó todo. Entonces no es más Yahvé Jireh, es Yahvé Raá. Porque ya proveyó.
Basta que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero terminar revisando este salmo, porque pastor empezó con el salmo, pero no dijo nada del salmo. Bueno, dije todo lo que está atrás del salmo, de la confianza que tenía David en Yahvé, ¿no? Pero quiero revisar esto porque más que es una adoración de la persona de David hacia Dios, que tiene confianza en el Señor, cuando justamente las cosas se te dan vuelta. Este Abimelech que está en el título, no se sabe quién es. No es el Abimelech que aparece por ahí, es otro Abimelech. Algunos creen que es el rey Aquis. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba persiguiendo a David y David se va hacia los filisteos, hacia el loco ahí? ¿Se acuerdan eso? Y lo agarra el rey Aquis. Y queda ahí y es bendecido todo por David y cómo David hace guerras a favor de los filisteos, ¿no? Pero en un momento los filisteos van a ir a pelear contra Israel. Y ahí la gente recuerda, este es el que mató a Goliat. Este que decían, Saúl mató a los 1000, pero a este a los 10.000. Mejor que no vaya. Al rey Aquis, seamos inteligentes. No sea cosa que se dé vuelta y nos traicione. Entonces él cambió la actitud, David cambió la actitud, y aparentemente Abimelech lo echó y David se fue. Claro, entonces quedó ahí en el medio David. No estoy ni en Israel, ni estoy con los filisteos, estoy en el medio. Me mata uno, me mata el otro. Ahí está la confianza que uno tiene que tener en el Señor, que ha provisto el Señor para nuestro camino. Hay un llamado de parte de David acá, que a pesar de las circunstancias, sepamos que Dios es bueno, ¿no? Nos llama a gustar y a ver esto. Gustad y ved que Dios es bueno. Nos llama a experimentar todo lo bueno que es el Señor, toda la protección que brinda, toda la liberación, toda la provisión de parte de Dios. Dios es bueno. Y si es bueno es porque ha provisto cosas. Ahora, no es bueno porque las ha provisto, sino porque es bueno, provee. Ha provisto todo. Por eso los invita a adorar junto con Él, a exaltar aún a su nombre. Y es la adoración que está siempre en sus labios. Te adoraré permanentemente o para siempre. Y cuando pensamos en la bondad, en bueno, en la característica de bueno, tenemos ciertos preconceptos que son muy humanos de lo que es una persona buena. Creemos que una persona buena es la que de alguna manera me beneficia, me favorece, me hace pata, me hace una gamba, me abre una puerta. Esa es la persona buena, la que me ayuda a salir de las circunstancias en las que estoy terrenalmente hablando. Esa es la persona buena. Pero, a ver, ¿quién es el único bueno? Recordemos lo que le dice Jesús al joven rico, cuando el joven rico lo quiere adular, maestro bueno. Para. Ahí esto me olvidé. En vez de Yahvé Yireh, Dios proveerá, Yahvé Raá, Dios proveyó. En vez de, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Mirá lo que dice Jesús, ninguno es bueno, uno solo, Dios. Todo de Dios para abajo todos son malos. Uno solo es bueno. A ver, ¿y los ángeles y los querubines? Solo Dios es bueno. Entonces, experimentar a Dios, experimentar quién es el bueno. Y no creo que solamente acá haya un adjetivo, si bien aparece como adjetivo, pero la palabra agazos es bueno como adjetivo, pero también el bueno es también agazos. O sea que Dios es bueno, como Dios es luz, como Dios es amor. Creo que los pongo ahí. Ajá.
1 Juan 1:10, Dios es luz. 1 Juan 4:17, Dios es amor. Marcos 10:18, Dios es bueno. Es una definición. No solamente es una definición de Dios, es una definición de bondad. Entonces me dice, venid y probad, gustad y ved, saboread y experimentad que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él ha resuelto todo tu problema, ya lo ha resuelto en Cristo, en su Hijo, ¿no? Y se ve de lo que está hablando que no es un discurso conocido de memoria, sino por la experiencia, lo habla desde la experiencia. Me gusta el versículo 5, dice ahí, los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Qué profundo es este verso. En otras palabras, mirar a Cristo, escúchame esto, mirar a Cristo es hacerse como Cristo. Mirar a Cristo es hacerse como Cristo. Cuando Pedro miró a Cristo en la tormenta, se hizo como Cristo. Cristo estaba caminando sobre el agua, él entra a caminar sobre el agua. Mirar a Cristo es hacerse como Cristo. En el momento que Él da vuelta la cabeza y mira las olas, mira la tormenta, ¡boom!, se hace como las tormentas, se hace como las aguas, como el mundo. Mirar a Cristo es hacerse como Cristo. Por eso vas a brillar con la luz de Cristo, lo que dice el Salmo. Noten que cuando Moisés entraba y hablaba con Dios, su rostro brillaba. La tiniebla va a saber pronto si estuviste mirando a Cristo o no, o estuviste mirando la televisión. Vas a verlo. ¿Por qué? Porque tu rostro brilla o tu rostro está opaco. Pero después él hace una mezcla muy interesante de justo, santo, el temeroso de Dios. El temeroso de Dios, fíjate cuántas veces, por lo menos 3 versículos, está hablando del temor de Dios y los beneficios de parte de Dios que tiene el temeroso de Dios, ¿sí? Hay protección, hay liberación, hay victoria, hay respuestas a las oraciones. David llama a confiar en Él porque hay mucho beneficio. No ha dejado nada al azar, no ha dejado nada para improvisar, no hay nada improvisado en Dios. Ahí está la mano fuerte, ahí está su brazo extendido, ahí están sus oídos, están sus ojos que ven y oyen atentamente. Y Dios es el que ve, prevé y provee. Y mira esto para un detalle simplemente, termino con este versículo. Temed a Yahvé, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Un solo aleluya. Un solo amén. ¿No te convence? ¿Te das cuenta, hermano? Lo que es poner la confianza en el Señor, no me va a faltar absolutamente nada. Mateo 6, ¿qué está diciendo? No te va a faltar absolutamente nada. Busca primeramente el reino de Dios. Sé un temeroso de Dios, sé un santo, sé un justo. No te va a faltar absolutamente nada. ¿Sí? Parece que temer y buscar a Dios van en paralelo. Una forma de manifestar el temor de Dios es estar buscándolo y preguntándole a Él constantemente. Y allí da unos consejos para vivir bien, versículos 12, 13, guarda tu boca. Ese es el gran problema. Ese es el no, por así decirlo, del Edén. Acá está, guarda tu boca. Si querés tener larga vida sin problema, guarda tu boca. Dios es bueno y tenemos que conocer esa faceta de Dios experimentándola. Para esto necesitamos fe, la fe en Él, fe que sale de Él, que es nuestro recurso, que es nuestro proveedor. Y esto viene de escucharlo a Él, de recibir rémata de Dios. Rémata es el plural de rema, ¿sí? Rématas de Dios. Yo soy tu proveedor. En todo momento, yo soy tu sostén.
recibí esta palabra y confesalo como Yahvé Raá. Dios proveyó todo en Cristo. Dios proveyó todo en Cristo. Está todo resuelto. Todo tu problema, y no solamente el tuyo, el de todo el mundo, está resuelto en Cristo. Y proveyó desde la eternidad para todo lo que necesites, siempre y cuando estés caminando en su voluntad. Cerra tus ojos un momento. Señor, queremos presentarnos delante de ti en este momento, porque si bien conocemos versículos y conocemos esto de que tú eres nuestro proveedor, muchas veces no es más que una frase hecha, repetida de memoria, pero nuestro corazón no está rendido, entregado completamente a esta verdad. Pero entendemos que tú moriste en la cruz y mucho antes de eso, en la eternidad, antes que el mundo fuera y para que el mundo fuera, el corderito se inmoló. Y en Él está nuestra vida. Ahí están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y toda tu provisión está en Él. Y nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Señor, queremos, como invita David en este salmo, gustar, ver y gustar, saborear, deleitarnos en el hecho de que tú eres bueno, que tú has visto nuestras vidas, las has previsto desde antes de todos los tiempos y has provisto para todas nuestras necesidades. Y no hay cosa que tú nos indiques que hagamos que no esté tu mano proveyendo, que no esté tu mano fuerte sosteniéndonos y defendiéndonos, librándonos de los acusadores, de los enemigos, de los que quieren atormentarnos, los que quieren afligirnos, angustiarnos. Tu mano de poder está ahí. Y Señor, queremos poner nuestro foco, nuestro norte, en darle prioridad, Señor, al reino. Prioridad sobre nuestras vidas. Prioridad en todo lo que hagamos. Prioridad en lo que pensemos. Prioridad, Señor. Porque sabemos que detrás de esto está tu provisión desde el cielo, desenvolviéndose sobre nosotros. Señor, perdónanos nuestra desconfianza, nuestra incredulidad o nuestra poca fe con la que hemos vivido muchos años en nuestro cristianismo, creyendo que tenemos que resolver todas las cosas nosotros, cuando tú ya las has resuelto. Señor, dice tu palabra en la carta de los Hebreos, que muchos no entran en el reposo por la incredulidad. Cuando dice en Hebreos 4 que las obras ya estaban terminadas desde tiempos atrás. Y lo que no nos deja estar en reposo y entrar en ese reposo es la incredulidad. De modo que creer en ti es reposar en ti, es descansar porque ya has provisto todo. Yo quiero que recibas, hermano, esta palabra para que tu corazón esté confiado y no estés desviándote y yéndote de aquí para allá con los nervios que se mueve la sociedad, con los mensajes que recibe la sociedad. Como dice David ahí en 1 Samuel 23, si escuchaste ese rumor, consultalo al Señor, ¿qué tenés que hacer?
Él sabe. En Él hay verdad. No por el rumor, porque por ahí es un rumor. Por eso, por ahí dice, muchos dicen. Y otros dicen otra cosa. Pero Señor, ¿cuál es la verdad? Tú la sabes. Consultalo al Señor. Porque los unos escuchan tronos. Los otros escuchan otros tronos. Pero ninguno está escuchando el trono de Dios. Pero del trono de Dios sale el rema, que te va a dar fe, que te lleva a la obediencia y que te va a decir, yo soy tu proveedor. Yo soy tu sustentador. Contigo va a estar el brazo fuerte, la mano proveedora, la mano que te sostiene. Él sustenta todas las cosas. Él te sustenta a ti con el rema de su poder. Es un poder que se manifiesta en palabras, en un hablar que llena nuestros corazones. Si Él te dijo, yo soy tu proveedor, confesalo como Yahvé, Ra. ¿Por qué? Porque ya proveyó todo. Si soy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales escritos, ya fui bendecido. Ya también fui provisto. Padre, en este momento, esta palabra, Señor, que quede sellada sobre los corazones de mis hermanos. Y todos aquellos, Señor, que están viendo por internet, en vivo o diferido, que están viendo y están recibiendo esta palabra, que quede sellada, Señor, en sus corazones. Que reciban esta palabra, que alimenten la fe del que es proveedor con mayúscula, que lo ha visto todo de antes de los tiempos y lo ha resuelto, está resuelto. Tu vida está resuelta, tu vida está resuelta. Las obras ya están acabadas. Él las hizo en Cristo. Ahora reposa en Él y adóralo. Y busca el reino y su justicia. Del resto se encarga Dios. Pero fíjate esto, escucha esto. Si vos no buscas el reino de Dios y su justicia y buscas proveerte de todas las cosas, te estás poniendo en el lugar de Dios. Porque Dios dijo, yo te voy a proveer. Yo ya tengo toda tu provisión, no necesito tu ayuda. Cuidado, el cambiar las cosas nos hace subirnos en el trono de Dios. Y eso es un acto de idolatría. Y conocemos a algunos personajes que quisieron hacerlo. Bueno, si no hago así me la banco. Cuidado. Eso es responder prepotentemente al Dios que ha provisto todo para nosotros. Para que nosotros podamos con libertad, con seguridad, con respaldo, con poder, buscar el reino y su justicia. Señor, te adoramos, Rey, en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que pudimos compartir. Gracias por quien eres, Señor. Gracias porque eres bueno. Eres la bondad. Eres la justicia, eres la luz, eres la verdad. Eres el camino. Qué tremendo. Enséñanos a saborear, a gustar tu bondad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Oh, te adoramos, Rey. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Aleluya. Ponete de pie, vamos a adorarlo al Señor. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Mira cómo cobra vida esta palabra. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Adóralo, adóralo al Señor, es tu proveedor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo Jesús, Aleluya. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Nuestro proveedor. Si nuestro te sustentador. tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Padre, gracias por la provisión diaria. Algunas veces cosas tan mínimas, tan ínfimas, pero tan vitales como poder respirar. Y de cosas que no nos preocupamos, o sea, no nos preocupamos cómo va a latir nuestro corazón. No nos preocupamos cómo la sangre va a llegar a nuestro cerebro, cómo los órganos tienen que trabajar en su momento. Cuando trabaja el hígado y el intestino, el vaso y todos los órganos internos. No nos preocupamos, pero Dios ha provisto ya eso. Cosas mínimas, pero vitales. ¿Y todo lo demás te crees que no lo va a proveer Dios? Si lo complicado lo hizo. Aleluya. Señor, queremos entrar a esas dimensiones, esos ámbitos espirituales, con esta luz y con este compromiso de parte nuestra, Señor, de saber que tú eres Yahvé Ra. Tú has provisto todas las cosas en tu Hijo. Y Señor, queremos con este pan y esta copa, Señor, introducirnos tu cuerpo, tu sangre, introducirnos, caminar, meternos en esa nube, en esos ámbitos donde más luz va a venir sobre nuestras vidas,
donde nuestro posicionamiento nos va a dar lenguaje, nos va a dar palabras, nos va a dar claves, nos va a dar llaves. Pero va a dar luz para el próximo paso que tenemos que dar. Y se van a ir notando esas cosas en el rollo. Padre, gracias por este pan que muestra tu provisión. Has provisto pan, has provisto el jugo de la vid, has provisto tu cuerpo y tu sangre, has provisto. Este es mi cuerpo que es para vosotros. Con este cuerpo no vamos a ningún lado, este cuerpo está corrompido. Pero el cuerpo de Cristo no conoció pecado. Por eso se nos asegura la entrada delante del Padre. Porque Él proveyó. Él proveyó. Se preocupa por un pedazo de pan. Hermano, un pedazo de pan mínimo. ¿Te crees que no se va a preocupar por toda tu vida? Aún las cosas más complicadas. ¿Qué es lo complicado para el Señor? Y te digo, ya lo resolvió. No solamente lo resolvió, lo proveyó. Padre, gracias porque esto habla de tu obra, Señor. Y nos unimos a esas obras que están acabadas desde el fin del mundo, desde el principio del mundo, perdón. Nos unimos en fe y alimentamos esa fe con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Te adoramos, Rey. Santo. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Amén. Confesamos esa verdad, Señor. Tú has sido bueno, tú eres bueno. Amén, sí, Señor. Esa es tu naturaleza y esa es tu definición y la definición de lo que es la bondad. Te adoramos, Jesús, y te damos gracias por este tiempo y toda cosa que nos haces ver y por las cuales caminamos saboreando, gustando tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, Señor. Dios le bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo y a los que están del otro lado de la pantalla de internet, Dios los bendiga ricamente y que también tengan una excelente semana. Bendiciones.